No me digas. Café con sabor amargo. Madrid llegó para favorecer al PAN. Bueno, señores, ya nos agarraron acá don Jesús y a Alfonso. De verdad es que el programa debe ser bastante interesante. Órale, cabrón, órale. Órale. Va a ser muy interesante, Jesús, Alfonso, de veras, porque híjole, vamos a hablar de muchas cosas. Estos nuevos morenistas, estos 4 diputados morenistas, en los cuales llegan al Congreso con el único deseo de servir a la ciudadanía, sin ningún ego de ninguno de ellos, como se demostró en la primera sesión, en el cual no se pusieron de acuerdo ni Echazarreta, ni Yasmín, ni su dichosa coordinadora, que además ella dijo al principio, es algo interesante, que no está aquí con una concesión de una disposición burocrática o por dedazo, y se mordió la lengua, Alejandra. ¿Cómo? Que la gente no sabe que ella llegó porque fue dedazo de Ofidio de la Boa Mayor. O sea, Jesús, no lo sabe, todavía no lo sabe. Esa pobre Alejandra, de verdad, con el respeto que no se merece, va a ser junto con Echazarreta, Yasmín, y la otra persona que, con respeto, una tal Rubí de Cham, los 4 ilustres morenistas, Jesús, perdidos entre ellos, y eso demuestra en esta primer sesión de Congreso quiénes van a ser estos 4 ilustres diputados que representan a la Morena en Yucatán, Jesús. 63 y 64, 63 local y 64 nacional legislatura. Una novedad, porque pues nuevamente ratificamos 4 diputados de Morena en el estado, ¿no? Pero pues como dices, entre azul y buenas noches. Sí, yo quiero decir que el segmento de información y opinión con mirada de un sentido crítico que estamos enarbolando es sumamente importante para establecer que sí es posible un análisis serio y profundo respecto a esta realidad, porque pues me estás diciendo que la izquierda, ¿no? Que Morena es de izquierda o que los nuevos izquierdistas, ¿no? Por favor, no hay que ofender tanto la inteligencia. No hay izquierdismo en la representación de Morena, comenzando con Mario Delgado y siguiendo con los representantes que aquí ya tienen casi 6 años. No hay una representación de izquierda. Oye, Jesús, entonces, ¿hay representantes de Morena en Yucatán? Claro que sí. Pues de verdad, Mario Mesh, se me ha olvidado, discúlpame. Hace más de 5 años que son representantes de Morena, pues Eleonaí, Mario Mesh y otros por allá que están perdidos, unos 4 o 5 de la Comisión Ejecutiva y unas 15 o 20 del Consejo Nacional, porque en realidad deberían ser 50 del Consejo Estatal, 50 consejeros estatales y 13 de la Comisión Ejecutiva, pero no hay, están perdidos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, pues esto es lo que hay que analizar con seriedad, la institucionalidad de Morena en el Estado. Y ahorita la actual representación, la actual legislación que va a defender los intereses del movimiento de regeneración nacional en el Estado. Esto es una cosa muy seria, que desde hace 4 años estamos diciendo, 3 años que entró Andrés Manuel a la presidencia, estamos diciendo que no se conoce en Yucatán el proyecto de la Cuarta Transformación y mucho menos el movimiento de regeneración política en el Estado. Entonces, esto es lo que habría que analizar a la luz de los discursos, como tú decías hace rato, ¿no? De los discursos que se han dado y de los posicionamientos, los perfiles de nuestros 4 diputados,
diputados y diputadas, ¿sí? Y de los demás diputados también, porque pues tú me estabas comentando el discurso de Eduardo, ¿no? Pues Eduardo está nuevamente... Espérate, Eduardo, no, Eduardo Sobrino está excelente, de verdad, discúlpame, Jesús, pero Eduardo Sobrino es excelente. Reconoce, Eduardo, que es el más viejo, o sea, más grande del Congreso. Reconoce que, pues, prácticamente, oye, discúlpeme, pero solo queda en el PRD Alejandro Cuevas y yo. Y los chayotes... No es así. No es así, no es así. No. Es que entendí mal, discúlpame, Chucho. El PRD cubre más el aspecto, los perfiles institucionales, porque hace sus consejos, simulados, acarreados, pero hace sus consejos, cosa que Morena no puede hacer, porque pues no cumple, pues no tiene ni 50 acarreados, puede juntar que sean los consejeros, ¿no? Entonces, esto es importante, pues, visibilizarlo. Hacer el análisis crítico de la política real, de la real política por la que atravesamos, ¿sí? Porque está cañón. Yo no sé qué opinaría Alfonso respecto a esto, ¿no? No sé si tiene información de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Sobre todo Alfonso vio el discurso de estos, está interesante. Un discurso, Jesús, que para que veas que ni siquiera de inicio se pone de acuerdo, tienen a una coordinadora que es Alejandra, que fue dedazo, Pluri, que fue dedazo de Ovidio para que sea coordinadora, y no sabe leer la pobre, por desgracia. Yo creo que necesita, de buena onda, es importante que meta un curso de verdad de lectura rápida, que aprenda, o sea, y se lo pagamos de buena onda por el bien de Morena, pero de verdad, el que le hizo su discurso, decirle, oye, no seas gandalla, en lugar de ayudarla estás fregando, porque ni siquiera entendió lo que leyó. Sí, la vocalización también de Alejandra está mucha deficiencia, tiene mucha deficiencia, yo le recomendaría pues vocalizar más, tener más práctica en la vocalización, porque casi no se le entiende mucho, y como tú dices, pues como también lee mal, pues entonces se cuatrapea, y ese es el mensaje de lo que tenemos en Morena, o lo que se supone que es Morena en el estado de Yucatán. Esto está de la patada, ¿no? La verdad. Adelante, Alfonso. Pues buenos días, muchas gracias. Yo, pues sí, es jocoso, divertido, pero ya haciendo el análisis serio que propone Chucho, es algo trágico de toda la legislatura. Ahorita abordaré los 4 fantásticos, ¿no? Los 4 fantásticos de Morena. Pero primero quiero enfatizar, y a la gente que escuche que haya votado por el PAN, que se dé cuenta por quién votó. Por unos diputados que no tienen el más mínimo sentido del respeto por la vida humana. Ni siquiera se pararon para el minuto de silencio por la muerte, por las técnicas de detención que ahora le llaman, que no son más que técnicas de dominación. Ahí está el caso de Floyd en Estados Unidos, de la salvadoreña en Tulum. O sea, son formas agresivas, no hay protocolos reales de seguridad contra un detenido. Y los panistas en estos 2 días, bueno, ayer en particular, demostraron lo que son. Sería de risa, pero sí es un peligro. Son el partido, si estuviéramos en la colonia, el PAN sería el partido de la Inquisición. Ayer los senadores panistas reuniéndose con lo más rancio, lo más homofóbico, lo más intransigente, la ultraderecha en toda su expresión, que es esta basura del franquismo que se llama Vox. Su representante Santiago Abascal, que por cierto es pariente y creo que hasta es hijo de aquel Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación del ilustre gobierno de Vicente Fox, un tipo de ultraderecha que hasta porque su hija, para que lo recuerden,
la hizo de tos, bueno, cerró un colegio porque a su hija la mandaron a leer el libro de Aura de Carlos Fuentes. Entonces yo le quiero preguntar a la gente que votó por el PAN, cuidado, tenemos que detener a la derecha porque se está corriendo a la ultraderecha. El PAN no tiene acá en Yucatán el más mínimo sentido del respeto por algo que era pues de simple humanidad. Pararse, ponerse de pie, guardar un minuto de silencio, ni eso pueden hacer. Yo les digo a la gente que votó por el PAN, a la gente de base, por supuesto, al ciudadano que todavía cree en ellos, si no tiene respeto por la vida humana, ¿ustedes creen que el PAN va a luchar por una agenda ciudadana? Por supuesto que no. Ahora, los intereses del pueblo. Ayer estaba, después de 3 años, llega el verdadero jefe de la bancada de la derecha, del PAN, en la legislatura. Vila Dosal no se había presentado en la legislatura en 3 años, pero ayer sí fue, porque ayer tenía que ver a todos los levantadedos de la fracción que van a usar la aplanadora, que además Poveda, en un discurso también bastante ingenuo, cree que la gente nos seguimos chupando el dedo, que llamó a que ya no se utilice, que vayamos perdiendo el término de oposición. Pues no, porque va a ser una aplanadora de los 14 panistas, más el PAN naranja, que es el diputado perdido de ahí de Movimiento Ciudadano, la diputada, perdón, el incondicional, contumaz y cacique del PRD, eterno cacique del PRD, Eduardo Sobrino, con un discurso también insulso, sin ninguna propuesta, un tipo que yo lo conocí hace muchos años, Chucho es testigo, y su mejor argumento para debatirme fue: te voy a agarrar a madrazos. Entonces ese es el nivel político del PRD, ¿no? Y estoy hablando de hace 20 y tantos años. Claro que Jesús es testigo. Cuando yo vine y conocí a Jesús. Regresando a los Cuatro Fantásticos. Oye, Alfonso, pero es por eso que yo puse Petronilos al grito de guerra. Exacto, exacto. 5 Petronilos. Exacto. Que nos demuestren que no van a ser, me daría mucho gusto que estos demuestren que no están al servicio de su amo y señor. Nos daría mucho gusto a la ciudadanía que haya un verdadero debate legislativo, que realmente hay un cambio real y que no sepamos que el único que fue a hacer es decir: señores Petronilos, he aquí a su amo y señor. De todas las fracciones, de todas, ¿sí? ¿De a cuánto va a ser Chayo? Ya lo veremos. Pero es por desgracia, piensa mal. Ojalá que nos hagan tapar la boca, Alfonso, y nos digan: oye, así como los Cuatro Fantásticos, aquí la fantástica mayor, la Leistiguer, allá estaba, por decir Alejandra, que dije: oye, lo tienes allá, ¿por qué no hablas? Y eso es lo que pasa, Jesús. Es el amo, hay que respetar al amo. ¿Cómo voy a ser irreverente? Perdón. Pero Andrés Manuel dice que el jefe, el amo, es el pueblo. Andrés Manuel lo dice todos los días. ¿Por qué no se les mete en la cabeza de que el pueblo manda y el pueblo pone y quita? Pero pues eso no funciona aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una verticalidad de imposiciones. Y por eso, pues, pero además, yo ahí también criticaría también la entelequia llamada pueblo, ¿no? Porque pues el pueblo es algo como pues muy ideal, el pueblo es sabio, pues yo no sé si sea tan sabio, porque de repente votar por el PAN en Yucatán a mí me dice 2 cosas: o que no es muy sabio, o que el cochupo, el derroche de recursos, las relaciones oscuras entre el panismo y el priismo fueron tan viles y tan inmorales que por eso arrasó el PAN y el PRI se desdibujó completamente, y el pago Liborio pues es una evidencia de eso, ¿no? Como bien dice el doctor, ojalá nos caiga en la boca.
regresando a los Cuatro Fantásticos, a mí me parece que de entrada hay una actitud totalmente tibia de parte de la coordinadora, que no debiera de ser para empezar la coordinadora, porque quien tiene más méritos y más cancha recorrida, por lo menos en temas legislativos, es Yasmín Villanueva Mo, porque para empezar, ella sí votó el 8º distrito por ella, o sea, ganó con los votos ciudadanos. Los otros tres, aunque yo simpatizo con Morena, los otros tres nada más son agregados por este sistema de partidos jodidos que tenemos, que le da a la oposición, pues, que llegue gente totalmente impresentable, ¿no? Los otros tres de los Cuatro Fantásticos, bueno, uno es un niño rico, que, bueno, pues, dicen que es campeón de oratoria, espero que sea mucho mejor en el discurso y tenga más pantalones que Alejandra, porque teniendo ahí a Barrera, Concha y teniendo al gobernador, pues no se les fue la yugular, simplemente para decir, a ver, vamos a revisar cómo está el aparato y el sistema de seguridad, porque lo de José Eduardo Ravelo no es un accidente. 27 personas hasta el finales de 2020 habían muerto en manos de custodia de policías. O sea, eso habla de una tragedia en este estado en temas de seguridad. Policías, ya sea estatales o municipales, 27 personas hasta finales del 2020. Pero luego su discurso, pues tenía que decir lo que es obvio, ¿no? Lo que es obvio es que si es mujer y es joven, pues debe de rescatar el discurso de las mujeres y los jóvenes. Lo único rescatable, pero entre comillas, porque además también de una manera tibia, de una manera suave, no con contundencia, no con énfasis, de decir, porque además ya sabemos cómo va a votar el PAN, pero espero que me callen el hocico. El PAN va a votar en contra todo el tiempo de la despenalización del aborto y de los derechos de las mujeres, porque el PAN es la ultraderecha, nos tiene que quedar muy claro, el PAN es el enemigo, el PAN es un partido no decimonónico, es un partido de la colonia, reunirse, invitar, traer a una figura rancia del franquismo es ya fuera máscaras, y ese PAN es el que no debe de llegar. Pero ¿cómo le va a hacer la gente si la alternativa de izquierda, pues son todos los incondicionales de gente tan negra y oscura como en este caso Ovidio, ¿no? El famoso Ofidio. Porque además ayer, Alejandra, un poquito de decencia en el discurso, compañera, cuando hable. A usted no fue elegida por consenso. Si no, pregúntele a Chazarreta y a Villanueva. ¿Cómo fueron electos? Sino que vino Ovidio y dijo, ustedes se callan y esta va. Que además, dicho sea de paso, por ahí, Alejandra, hay varias personas en distintas partes, pero particularmente en el sur, que tienen señalamientos muy serios de que ni siquiera les ha pagado a la gente que anduvo en la promoción del voto, etcétera. Entonces, yo no sé si sea real, no lo sé, pero cuando dicen que el río suena es que agua lleva. Y para que ella sea y haya llegado una gente que ni, o sea, por mínima situación de cordura, de congruencia, la coordinadora de esa legislatura debería de ser Yasmín por dos cosas. Una, ya tiene camino recorrido en la cuestión, ya tiene por lo menos 3 años como legisladora, o sea que ya sabe cómo hay que moverse en esos vericuetos. Y segundo, es la diputada que ganó por voto. Oye, disculpe, ya, es que está buenísimo eso. Al menos Yasmín ya sabe cómo chayotear más. Ya aprendió cómo el chayo lo debe pedir, no tan directo, sino que, o sea, pero las condiciones de la chayotería de Yasmín en la legislatura que estuvo y a otra ya cambiaron porque hay una planadora
hay una pladora panista. Pero además el problema de ello, que vemos a los Cuatro Fantásticos completamente divididos y va a ser idéntico a la pasada, que cada quien va a querer jalar agua para su bolsillo. No por su bolsillo, para su bolsillo. Ese es el problema. Mira, de verdad, en serio, por desgracia. Oye, estos demostraron prácticamente quiénes son, porque fue una falta de respeto, por más que la chayotera mayor, que la coordinadora, el cual fue elegida democráticamente por el dedo de Ofidio como coordinadora, quieras o no, debe haber cierto respeto entre ellos, y en el primer discurso solo debería haber subido, le caiga bien o le caiga mal, solo ella. Pero sube Chazarreta, sube Yasmín, diciendo, miren, señores gobernador, yo también quiero mi chayo, no me dejen, por favor, no me representa Alejandra. Pero además lo peor de todo, y lo decía Jesús, los representantes morenistas existen. Yo no he visto para nada a los Mesh, a los Leonaís, han completamente dejado que todo la Morena Yucatán lo maneje Ofidio como si fuera su calzón, se lo quita y lo pone. Y no, eso no puede ser, Jesús. Así es, pero yo lo que quiero decir respecto a lo que Alfonso dice, que el pueblo es una entelequia y que se usa el nombre del pueblo. Esto tiene que ver necesariamente con la orientación, con la capacidad que tengan los dirigentes, y los panistas dirigentes indudablemente que tienen una gran capacidad para engañar al pueblo, para controlar al pueblo, para monopolizar, lo mismo que el PRI durante 80 años. Hay una forma de praxis política, que es la dirección social por encima del pueblo para responder a los intereses de determinados grupos de poder económico. Entonces el pueblo es una entelequia desde la perspectiva del PAN, para nosotros desde la perspectiva del PRI y del PAN, pero desde la perspectiva de Morena hay que construir al pueblo. El pueblo existe, pero necesitamos divulgar, concientizar, orientar hacia los derechos fundamentales que son económicos, sociales y culturales para crear ciudadanía. Y esto no lo está haciendo Morena. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice Gerardo, lo que dice el doctor Gerardo, de que pues están batallando por un enfoque muy diferente, por un conflicto interno del poder por el poder. A ver quién le sirve mejor al sistema político mexicano tradicional, no al sistema de la regeneración política nacional, no al proyecto de la Cuarta Transformación, sino al proyecto de las élites económicas de Vila, de los que son mayoría. No piensan en la opción del poder del pueblo. La única opción para los que representan Morena ahorita es la opción de las élites económicas del poder por el poder, y no la opción de construir el poder del pueblo. El pueblo no es ninguna intelectia teóricamente, pero prácticamente los medios de comunicación, prácticamente la orientación política, prácticamente la economía lo hace una entelequia. Y López Obrador, en su discurso, al referirse al pueblo, pues es como una finta, como para decir, yo tengo al pueblo, cuando en realidad no ha construido. Lo único que construyó fue una corriente electoral muy importante, una corriente poderosísima electoralmente que le dio el triunfo dentro del aspecto de la democracia representativa. Andrés Manuel es representativo de una gran mayoría del pueblo mexicano, pero una gran mayoría del pueblo masivo, que son masas, no son pueblo. No hay que confundir a las grandes masas con el pueblo ya, que tiene una capacidad de conciencia y de orientación, que ese sería el papel de la Cuarta Transformación, construir al pueblo. Los panistas tienen construido su base social. No son un partido de cuadros dirigentes. Oye, Jesús, disculpa, en todo lo que dices está excelente por algo, Jesús.
vemos acá en Yucatán, en base a lo que dice Jesús, vemos dos grupos ya perfectamente marcados. Vemos a Yasmín con Rogelio, el secretario de Infonavit y su grupo, y vemos a Alejandra Echazarreta con, ¿cómo se llama? Con Ovidio, con la Boa Mayor, dos grupos, y la enfermera no sé dónde queda, no sabemos cómo llegó, pero está allá. Pero eso ves, Jesús, que entonces, ¿cómo vas a consolidar Morena en Yucatán cuando de entrada hay dos grupos marcados, más Lindia, que es otro grupo? Entonces, Jesús, estos 3 años para Morena van a ser peores que los que estaban anteriormente, porque aquí hay patrones de ambos lados. Déjame explicarte, porque hay un enfoque precisamente de dependencia y de verticalidad. Estos dos grupos que están confrontados en Yucatán no son otros que los dos grupos que están confrontados a nivel nacional. O sea, el proyecto Monreal y el proyecto del otro grupo que no sé de quién sea, pero hay dos focos encontrados a nivel nacional que son los que se reflejan en Yucatán. Pero ninguno de ellos está optando por la construcción de un desarrollo de conciencia entre el pueblo, para que defienda los intereses del pueblo, porque consideran que los intereses del pueblo están satisfechos con las becas, con las pensiones, y hasta allá nomás tiene derecho el pueblo. Únicamente los derechos económicos medidos con gotero, que significan las pensiones a los adultos mayores, la pensión universal, que nosotros luchamos durante muchísimo tiempo, las becas y otros apoyos que se les da individualmente a las grandes masas para impedir su consolidación de poder. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y esto se refleja en Yucatán. Hay un grupo que obedece a intereses del grupo de Monreal, que está en resistencia y ahorita un tanto acotado. Pero la real confrontación está entre el movimiento social y el movimiento electoral podrido de imposiciones. Porque hay un movimiento que únicamente les interesa el aspecto electorero. Y hay otro movimiento que le interesa el movimiento social. Y esto lo vimos en Quinchil el domingo pasado. Y esto lo vamos a ver, a seguir viendo, porque las élites económicas y los que controlan el poder económico y el poder político en el Estado van a seguir intentando, pues, de acosar, van a seguir acosando a la población para que les entregue sus tierras, para que entreguen el agua, para que entreguen el patrimonio regional. Los grupos de poder económico están sobre la gran riqueza estatal que representa la gran cantidad de agua que hay en nuestro subsuelo. Están sobre eso. Y esto es precisamente donde habría que trabajar. Morena tendría que trabajar para visibilizar la resistencia del pueblo maya, de las comunidades, a la entrega de su patrimonio. Visibilizar la lucha por la justicia. Visibilizar la lucha en el caso que está diciendo Alfonso. ¿Cuántos crímenes ha habido? ¿Cuántos abusos de autoridad se comete? Y entonces todo esto no se está haciendo. Hasta últimamente Mario y Leonaí se abocan, ya que el presidente dice que hay que averiguar lo del asesinato o lo de la muerte de este muchacho veracruzano. Entonces ellos salen como respondiendo al interés del presidente de la República, de que se esclarezca el asunto de la muerte de este niño. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. El pueblo no es ninguna entelequia. Para los panistas será una entelequia. Para López Obrador incluso puede ser una entelequia. Pero el pueblo allí está, necesita asesoría, orientación, politización, concientización. Eso es lo que necesita para que exista. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, clarito. Sí. Perdón porque se me falló aquí tantito la conexión. Yo cuando hablo de entelequia es eso, que de repente para los grupos de poder, pues el pueblo es algo así como muy abstracto, muy en el aire. Pero yo diría, coincidiendo en mucho con Jesús, que a lo mejor había un tercer grupo. Lo malo es que está fragmentado, disperso,
muy sectarizado por también defendiendo sus pequeños cotos de poder de manera regional, no solo en Yucatán, sino en el país. Pero en Yucatán es muy significativo que tratar de llamar a la unidad de Morena, de esta base social que sí existe, que sí está inserta en el movimiento social, que sí traen propuestas de tipo popular para generar un movimiento popular, está disperso. Y entonces es como decirle a usted, doctor, lo invito a una reunión, Chucho, te invito a una reunión y no, yo no voy con Alfonso porque va a parecer que ya soy del grupo de Alfonso, ¿no? Claro, y no entienden que si algo le está dando en la torre el movimiento popular en Yucatán es este sectarismo, claro, esta falta de visión política, esta visión de miras a largo plazo. Vuelvo a insistir, compañeros, la derecha es el enemigo en común, pero obviamente hay enemigos internos que hay que combatir. Y aquí a lo mejor me van a ver con unos ojos cuadrados, pero de repente dice una máxima por ahí que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si el enemigo es Monreal y Ovidio, pues hagamos alianzas pragmáticas. Ojo, cuando digo pragmatismo no en el sentido que utilizan los políticos tradicionales, es de negociar en lo oscurito. Pragmático es confluyamos en una agenda mínima todos los grupos. ¿Cuál es? Democraticemos Morena. O sea, hagamos a un lado pleitos y rencillas, egos y lamentaciones, y en un frente común busquemos arrancar a Morena de las camarillas. ¿Se va a poder? No lo sé, pero sí estoy seguro que si el movimiento social, todos estos grupos dispersos, sobre todo de los municipios, se unen, pueden arrancarle espacios, porque además recordar que un partido político es un instituto público, o sea, que aquí la invitación no solamente sería a militantes y simpatizantes de Morena, sino a todo aquel ciudadano que crea que hay que impulsar la lucha popular. Porque entonces hay que recuperar el sentido original y el nombre que Chucho enfatiza, movimiento. Un movimiento es todavía más allá que un partido, es más grande. Tiene incidencia, un movimiento por definición tiene incidencia en las políticas públicas. ¿Y cómo lo hace? Expresándose. ¿Y cómo se expresa? Pues con un movimiento de masas. ¿Qué hay que hacer entonces? Creo que aparte de ese análisis que es importantísimo, porque no se puede avanzar solo voluntariosamente, hay que hacer formación política, hay que hacer análisis político, hay que generar una mínima agenda política con puntos muy específicos para una lucha popular, hay que ponerse a trabajar, porque hacer reunionitis sabatinas para verse las caras, para lamentarse, para decir estoy peleado con aquel, estoy peleado con aquella, los de Ticul me caen mal, los de Tixcocop son esto, pues no se va a avanzar. De lo que se trata es de llamar a una alianza pragmática donde podamos confluir, caminamos juntos, donde haya disenso, cada quien se regresa a su trinchera. Y eso es aprender a negociar. Vuelvo a insistir, aprender a negociar no es esta visión antigua, tranza, prianista, como bien dice Chucho, de a ver cómo nos vamos a mochar, ¿no? Negociar en esta visión popular es hasta dónde estoy dispuesto a ceder, y en los principios, yo estoy convencido que en los principios y en la dignidad no se debe de ceder. Si hay un estatuto, si hay unos principios, si hay una ideología, ahí no se debe de ceder. Y se está cediendo en los principios, es donde yo llamo a toda la militancia, a todos los simpatizantes y a todos los ciudadanos de buena fe que tienen una idea de lo que debe de ser un movimiento popular, a recoger los principios más básicos, pues ya no digamos de la izquierda, porque me pueden acusar de dogmático y de nostálgico, ¿no? Pero sí recoger los principios de un movimiento popular digno, de un movimiento popular que está ahí.
¿Y cuáles son esos ejes programáticos en los que hay que trabajar? El agua, defensa del agua, que tiene que ver con el medio ambiente, es decir, no granjas porcícolas si no cumplen, porque tampoco es no granjas porcícolas porque sí, no granjas porcícolas o proyectos de este estilo si no cumplen estrictamente con normas ecológicas y de respeto a la naturaleza. Segundo punto, la lucha de las mujeres. Tercer punto, derechos indígenas. No seamos más ambiciosos. Con esos 3 puntos se puede articular un movimiento popular amplio, democrático, desde, como dicen, a ras de suelo y desde la izquierda. Que también toda esa gente, es que yo soy apartidista, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy de centro o de centro democrático como en Colombia, ¿no? Lo peor es el centro democrático en Colombia, es el narcotráfico, es Uribe. Entonces, quitémonos también de la cabeza, como bien dice Chucho, que existe el centro. El centro es una mentira inventada por el PRI y por el PAN para decir que la derecha no es tan de derecha, pero el PRI y el PAN son la derecha. No existe el centro. Así como en la Biblia no existe el purgatorio, y reto a cualquier cristiano católico o de la denominación que quiera, que profese o que crea en Jesús como su Salvador, a que me muestre un solo versículo bíblico que hable del purgatorio. El purgatorio es un invento del catolicismo para someter a sus fieles. El centro es un invento de la derecha para decirle al pueblo: no te corras a la izquierda, porque por naturaleza el pueblo debería de estar en la izquierda. ¿Por qué? Porque el progresismo, porque las luchas libertarias siempre en la historia de la humanidad las ha encabezado el pueblo con ideas libertarias. La que sea, desde el esclavismo hasta la actualidad, las verdaderas luchas democráticas las ha encabezado a la izquierda. Y quiero poner un ejemplo: Pepe Mújica, Pedro Terrones, etcétera. En México no hemos ganado nada, compañeros. Se ganó el gobierno con una plataforma electorera. Se acaban de ganar varias gubernaturas, qué bueno, con una plataforma electorera. Pero no hay izquierda. Tenemos que construir la izquierda y tenemos que apoyar y rebasar y criticar y proponer al gobierno de López Obrador que realmente se involucre en el movimiento popular. Porque si no quiere que la cuarta transformación se pierda, tiene que él ser uno de los principales promotores del movimiento popular, porque la derecha ya está velando armas. Y la muestra fue ayer. Aunque es una derecha totalmente desdibujada, aunque es una derecha que no da pie con bola, el riesgo es ese, compañeros. El riesgo es, acuérdense de la historia. ¿Por qué surge Hitler? ¿Por qué surge Mussolini? Porque grandes masas de la población desilusionadas con la izquierda se corren a la ultraderecha. Y aquí ese es el gran riesgo. De hecho, por ahí después, si hay oportunidad en otra ocasión, en otra charla, hay un interesante estudio, hay una encuesta que en México la gente prefiere un gobierno dictatorial, pero que dé resultados, a un gobierno, digamos, democrático, progre, como ahora dicen, ¿no? Y ese es un dato grave. Y la derecha lo está haciendo. Y este tipo, el Santiago Abascal, el Santi Abascal, porque además así se autodenomina, el Santi Abascal y el Yunque y toda esta bola de organizaciones oscurantistas, que bueno, ahora también propongo que el PAN se llame Cucus PAN, porque es la derecha con gorros de blanco, que si por ellos fuera quemaría a los indios, a los indígenas, a los pueblos originarios. Oye, por desgracia el tiempo ya nos superbasó, y en un minuto, Jesús,
¿Qué esperar, como le llamó Alfonso, de esos 4 fantásticos morenistas? ¿Se puede esperar algo de ellos, Jesús, así como están? En un minuto, Jesús. Igual reitero la importancia de ir construyendo una posibilidad de unidad, de identidad con el proyecto de cambio verdadero. Propongo que busquemos las coincidencias. Nosotros tenemos el proyecto del Movimiento Democrático de Regeneración, de Modere, en el que planteamos los 3 puntos que dice Alfonso: la defensa ambiental, la defensa de los derechos de las mujeres y la defensa de los derechos del patrimonio de los pueblos. Estos 3 ejes que nosotros proponemos, si realmente quisiéramos hacer política en Morena, es nuestra propuesta para que todos los grupos, la diversidad que somos en Morena, que también puede ser parte de la gran riqueza ideológica y política en desarrollo, hacemos esta propuesta de los 3 puntos: defender el medio ambiente, pero tenemos que involucrarnos en la defensa los derechos patrimoniales de los pueblos. Porque, por ejemplo, ese es el asunto. Y hay que visibilizar. De estos 4 fantásticos, ¿qué esperar de estos 4 fantásticos? Que aporten a la unidad, a una posible unidad en la búsqueda de esta coincidencia. Como el legislativo, tienen la obligación de exigirle a las empresas porcícolas que se sitúen dentro de la ley, de modificar la ley en materia ambiental en el estado, porque Yucatán aunque es un estado muy rico en agua, el agua la tenemos casi en la superficie. El acuífero de Yucatán es extremadamente fácil de contaminar. ¿Por qué? Porque es un suelo permeable, kárstico. El karst de la península permite la contaminación automática de determinados sectores impulsores de los residuos hacia toda la península. Tienen que buscar, luchar, apoyar, promover la defensa del medio ambiente, defender los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres mayas, y en el caso del patrimonio de los pueblos indígenas. Y en esta coincidencia, nosotros vamos a jalar todos con ellos, eso sería lo importante. Pero si tienen intereses con Quequén, si tienen intereses con las grandes élites económicas, no lo pueden hacer. Si desde México, desde Monreal o el grupo de Delgado les dice, no, por allá no, pues no van a poder. Pero nosotros tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir luchando, promoviendo estos 3 puntos, visibilizando la coyuntura de los conflictos en todo el estado, porque hay conflictos en todo el estado. El conflicto del muchacho que muere por supuestas causas de los ataques de la policía ha sido una cortina de humo para invisibilizar otros grandes problemas, como es el caso de Quinchil. Está grave la situación en Quinchil, no está fácil, porque el grupo económico que quiere tierras está decidido a como dé lugar a agenciarse en un territorio de más de 3,000 hectáreas. Están decididos, y aquí también hay gente decidida a defender ese patrimonio. Y nosotros queremos que esto se visibilice para que suceda en otros lados la organización de la unión del pueblo, de los grupos de pobladores. Los grupos de pobladores Jesús, no pueden permitir que... Vamos a tocar el tema la próxima semana, ¿te parece? Vamos a extendernos. Don Alfonso, de los 4 fantásticos, ¿qué esperar? ¿Realmente lo que dice Jesús? Yo no sería tan optimista como Jesús, aunque eso sería lo ideal, de que jalen en una agenda popular. Claro. Yo de los 4 solo esperaría que Yasmín Villanueva tenga también esa sensibilidad para abrir puertas, porque es un espacio que hay que aprovechar para que confluyan todos los movimientos dispersos que hay de Morena, y que ella le convendría además, porque le daría mucha carta de moral dentro de Morena, de abrir ese espacio y confluir los diversos grupos con ella. Vuelvo a decir, compañeros, no es renunciar a principios ni a dignidad, es aprender a negociar. Y si hay un espacio de poder donde ella
en lo personal pueda ser una punta de lanza para impulsar el movimiento popular, adelante. Yo invito a Yasmín que abra las puertas de ese congreso para que puedan o podamos confluir ahí los movimientos populares, y también espero que los compañeros de base de todos los pueblos, de todos los municipios, hagan a un lado todos sus resentimientos, resquemores y sectarismos y empecemos a debatir con un debate de altura, porque la derecha está destapada. Muchas gracias. Señores, gracias, Jesús. Nos vemos la próxima con el tema de Quiquén. Gracias. Hecho. Gracias. Muchísimas gracias. No me digas. Café con sabor amargo.